al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel juntos pero no revueltos. Estamos con el senador William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista. Bienvenido. Saludos para ti, Ada. Saludos para todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Ya mismito vamos a estar con Ramón Ruiz por el Partido Popular Democrático y el amigo Rubén Soto, que siempre nos acompaña los martes, está de cumple. Así que felicidades por su cumpleaños, que esté celebrando. Si nos va oyendo en el carro, si está fiestando, pues nada, que hay que celebrar, ¿verdad? Que estamos vivos. Y vamos entonces al primer tema, en lo que se conecta Ramón. Recién estábamos hablando del tema de lo del SSI y de la investigación también que está trabajando el Departamento de Hacienda en conjunto con el IRS con relación a la Ley 20 y a la Ley 22, escarbando a ver quiénes están cumpliendo y quiénes no. Y yo decía en estos días que me preocupa, ¿verdad? Que siempre estemos nosotros en esta situación de que las noticias negativas siempre nos están dando en la cara cada vez que nos estamos tratando de levantar y de decir que Puerto Rico lo hace mejor. Pues de momento salen arrestos o salen situaciones, ¿verdad? Incómodas. Pero el gobierno tiene que cooperar y el gobierno central, por lo menos el gobernador dijo que entregaran lo que tuvieran que entregar y que se investigara lo que tuvieran que investigar, a ver quién está en ley y todo que esté corriendo en orden. Así las cosas, me gustaría tu opinión. Bueno, con respecto a lo que ha sucedido en términos de las ayudas federales y los acuerdos que ha estado llegando Estados Unidos a nivel internacional para efectos contributivos, esto no es otra cosa que la estadidad de manera indirecta. En primer lugar, tenemos que el presidente había planteado su compromiso de buscar la manera de que a los puertorriqueños se les extendiera los beneficios del SSI y al mismo tiempo que tuvieran beneficios como lo es el SNAP, que es otro beneficio a través del Departamento de Agricultura Federal y el Departamento de la Familia, y también particularmente, ¿verdad?, para alimentos, y también en el campo del Medicaid, pues poder establecer una asignación como la que ha venido recibiéndose en los pasados 2 a 3 años. Y entonces estos beneficios en su totalidad excedían los $4,000 millones. $4,000 millones anuales es un impacto extraordinario para nuestra actividad económica y para la creación de empleo. Y en el caso de Puerto Rico, pues no se ha recibido estos beneficios por el discrimen que existe, por el hecho de que somos territorios y estamos al amparo de la cláusula territorial. ¿Qué sucede? Hay un caso, que es el caso que todos conocemos como el caso de Baello, que fue decidido por el juez Helpi aquí en la Corte de Distrito, y que el circuito de Boston, de apelaciones de Boston, validó a los efectos de que se le reconoce a un ciudadano que recibía el seguro social suplementario, el SSI, en los estados, al mudarse a Puerto Rico, que lo pueda mantener. ¿Qué sucede? Esta decisión pudiera entonces representar que los puertorriqueños cualifiquen para recibir entonces el SSI. Se ha discriminado a lo largo de las décadas desde la implementación o creación de este programa contra Puerto Rico, porque se entiende que no es un pago a los beneficiarios por haber tributado al Seguro Social, sino por la contribución sobre ingresos que pagan los contribuyentes a nivel federal. En el caso de Puerto Rico, pues por nuestra relación, pues todavía no todo el mundo tributa o llena la planilla federal, sino que ciertas personas y ciertos negocios. Por lo tanto, se ha discriminado contra Puerto Rico por ese hecho y por el hecho de la cláusula territorial, de que a los territorios se les puede tratar distinto. ¿Qué sucede?
En el caso de el SSI nada más representa cerca de 2.000 millones de dólares, de 2.000 a 2.300 millones de dólares, particularmente para personas de adultos mayores y también para personas con algún tipo de discapacidad. En el caso de lo que ha sucedido, bueno, pues la Casa Blanca ha dicho, mira, yo no voy a intervenir en el pleito que está llevando el Departamento de Justicia con respecto a este caso que está ahora en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia está defendiendo el trato discriminatorio que puede tener Estados Unidos con respecto a sus posesiones, a sus territorios. Eso pues contrasta con lo que decidió la Corte del Distrito de Puerto Rico y lo que decidió también el circuito de Boston. En esto, esa decisión pues obviamente va a tener un impacto, un efecto fundamental sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. El presidente lo que ha propuesto es dejar que eso siga su curso, pero ha entonces propuesto legislación al Congreso para que Puerto Rico pueda recibir eso por disposición de ley. En ese caso, pues entonces le estarían dando la vuelta, manteniendo la relación colonial, manteniendo los poderes plenipotenciarios del Congreso sobre los territorios, incluyendo Puerto Rico, pero vía excepción, estableciendo que entonces los residentes, los ciudadanos residentes en Puerto Rico podrían recibir también dicho beneficio. ¿Qué sucede? Establecer esto por ley requiere aval de la Cámara de Representantes y del Senado Federal. En el caso del Senado Federal, al ser una ley de esta índole, requiere entonces superar cualquier oposición o filibusterismo. Es decir, que necesitaría para superar el filibusterismo, que es el establecer un requisito de 60 votos. El filibusterismo es un mecanismo para obstaculizar que una medida se lleve a votación, que se atienda. Entonces, si algún senador o varios senadores establecen, no, yo voy a consumir un turno permanentemente hasta que desistan de atender esa medida, pues para superar eso, el cuerpo requiere 60 de los 100 miembros del Senado. Entonces, este tipo de medidas no cuenta con 60 senadores para su aprobación y para ello entonces requeriría ir por encima de ese filibusterismo, no se lograría, por lo tanto no existe el ambiente para ello. Tendría entonces ahí una medida, una alternativa nuclear que le llaman allá, pero que no la van a tomar porque no la han tomado ni para el caso de la admisión de Washington, D.C. como estado, ni para otras leyes o programáticas del Partido Demócrata inclusive, que es la de dejar sin efecto esa regla del Senado para que entonces las decisiones se tomen por mayoría simple. ¿Qué sucede? Esto no hay mucha probabilidad de que ocurra. Entonces lo que llevaría, si la Casa Blanca mantiene su posición, a utilizar el vehículo de una resolución conjunta. El vehículo de una resolución conjunta no es sujeta al filibusterismo y pueden aprobarse por mayoría simple, es decir, 51. En el caso tuyo, tú entiendes que deben ir las dos cosas. Mientras está el tribunal decidiendo, también el Congreso está buscando apoyo porque no tiene los votos ahora mismo. Pero tú nada entiendes impide. que se debe seguir. Yo no sé cómo va a bajar el tribunal, ¿verdad? Hay que ver porque le han dado larga. Lleva tiempito ya. Me sorprendería que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida pues terminar con una de las doctrinas que han sido establecidas por los casos insulares y que ha permitido ese discrimen. Me sorprendería. Yo creo que sería lo correcto, pero me sorprendería que esa fuera la determinación. Ahora bien, nada impide
que la Casa Blanca propulse y que el Congreso atienda a una legislación a los efectos de viabilizar que Puerto Rico reciba este tipo de beneficios. Pero ya dije que el vehículo cuasi permanente, y digo cuasi permanente porque pudiera eliminarse la ley, pero el vehículo que realmente tienen viable en estos momentos para establecer eso es el de una resolución conjunta. Lo único que en el caso de la resolución conjunta tendría que ser por un periodo de tiempo, no de manera permanente. Es decir, que si pudiéramos entonces comenzar a recibir esos beneficios, eso no es lo que todavía el presidente ha propuesto, pero de no encontrar los votos en el Senado y de realmente estar, tener la determinación de que ese dinero llegue a Puerto Rico, pues muy probablemente lo tenga que hacer mediante el vehículo de resolución conjunta y eso entonces no lo proveería de manera permanente. ¿Qué significa esto? Significa que aquí la manera de lograr que esto sea permanente es la estadidad. Y eso lo hemos nosotros dicho de manera recurrente. Y eso que no estamos hablando de lo que es el poder político. El poder político no es una mera participación del proceso electoral federal. Es el poder de reclamar y tener una consideración real por lo que significa el voto de los puertorriqueños, de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, para estas personas que aspiran a las posiciones de la presidencia, la vicepresidencia, de aquellos que aspiran a liderar tanto el Senado como la Cámara Federal, porque necesitarían esos votos, necesitarían que los puertorriqueños decidan a su favor. Y esto que está sucediendo en gran medida es repercusión del poder político que han obtenido el millón de puertorriqueños que han ido a residir a la Florida Central. No perdamos de perspectiva eso. Este impacto grande que se está generando en la discusión nacional sobre los asuntos de Puerto Rico es por el interés político que hay con respecto a los puertorriqueños que fueron a residir a la Florida Central y que ahora son electores determinantes en un estado que es bastante parejo entre demócratas y republicanos. Por lo tanto, hay un alto interés en lograr el apoyo de esa población y por eso entonces repercute en beneficios a los puertorriqueños que residimos acá. Pero mira la Imagínate ironía. si lográramos tener el voto acá. Y la ironía, senador, es que la gente dice que el estatus no está en issue, que esto no es importante, pero cada vez que nos quejamos de que no tenemos algo que otros estados sí tienen, los veteranos, ahora mismo esto del SSI, de una persona que vivió, trabajó 30 años en Estados Unidos y tan pronto pone un pie en el avión en Puerto Rico, pues ya pierde esos derechos. Y así hay un sinnúmero de condiciones y situaciones que la gente pide, no, pero es que allá le dan esto y a nosotros no. Pero entonces siempre decimos que el estatus no es importante, que lo importante es arreglar las carreteras, resolver otras cosas, y eso no está en issue. Ahora mismo hay una preocupación sobre la mesa con Luma, y es si a nosotros de pasar un huracán, FEMA nos va a seguir dando dinero, porque cuando han hecho esa pregunta, ni siquiera en las vistas públicas han podido confirmar si vamos a seguir recibiendo ese beneficio en el gobierno federal, que dice esa ley, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que nosotros podríamos estar perdiendo y la gente pues como que siempre el estatus no está en issue, eso no es importante. Bueno, con respecto a lo de el estatus, esta discusión de asignaciones para Puerto Rico es gracias a la discusión que se ha generado en torno al estatus político de Puerto Rico, gracias al voto emitido a favor de la estadidad en el pasado mes de noviembre. ¿O tú crees que si el pueblo puertorriqueño hubiera votado en rechazo a la estadidad, aquí se estuvieran considerando la asignación de fondos federales a Puerto Rico? En lo absoluto, para nada. En cuanto a lo de la FEMA y la Autoridad los fondos, de Energía si Eléctrica, pasa alguna emergencia. mira, la realidad es que, y esto, ¿verdad? Es lamentable, pero me consta, el diseño
de una alianza público-privada donde el Estado retiene la titularidad de los bienes, pero la administración y operación tiene que estar en manos de un privado, es precisamente una encomienda federal para la asignación de los billones de dólares para la reconstrucción y restauración del sistema eléctrico, específicamente el de transmisión y distribución. O sea que no es solamente que sí estaría disponible las asignaciones federales, es que fue un requisito del gobierno federal y yo llegué a estar presente cuando fui secretario de la gobernación, cuando el secretario del Departamento de Energía en aquel entonces, Rick Perry, de frente exigió esa transición hacia una ellos querían que quedara de toda enajenado a manos privadas y a final de cuentas no era viable el poder lograr, ¿verdad?, lo de las asignaciones a través de FEMA si el Estado no mantenía la titularidad, y por eso es que el Estado mantiene la titularidad. Ya tenemos en línea al senador por el Partido Popular Democrático, Ramón, ya se me olvida, Ramón Ruiz. Saludos, bienvenido. Saludos a ti, buenas noches, y buenas noches a mi amigo y compañero senador William Villafañe. Y estoy escuchando el asunto que venía por un tramo de la carretera que no tenía señal. Mis disculpas a ti, al compañero y a las personas que comparten este espacio donde estamos hoy debatedores de gente por Rubén Soto, que cumple años. Bueno, pues usted ya, si sabe cuál es el tema, dele para adelante y usted reaccione. Hay un asunto precisamente en estos momentos, y ahorita hablaremos del asunto del estatus, pero trae algo bien importante de esa disposición del gobierno federal referente a los 10 billones que asigna a levantar la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Y claro que se creó la ley de las alianzas público-privadas y se han discutido diferentes contratos que se han hecho en Puerto Rico a través de la alianza público-privada, y el primer ejemplo de eso fue el puente de Oro Moscoso, luego el aeropuerto Luis Muñoz Marín, contra la Autoridad de los Puertos, la Metropista con el asunto de la Puerto Rico 22, pero cada uno de esos contratos se discutieron a profundidad y fueron contratos para mantener un convenio entre una APP y el gobierno, pero a diferencia de lo que envuelve Luma, esto es un contrato que ha estado en discusión pública desde el primer día, que se dijo que se iba a traer a colación una empresa privada que no existía, y que en lo que se dio de las propuestas concernientes, entonces se determina hacer un consorcio donde entran 5 personas que presentaron propuestas a crear un consorcio para poder tener entonces la capacidad de entrar a administrar lo que es esos 10.5 billones de dólares que le tocan en la responsabilidad que le asigna el gobierno federal a Puerto Rico para levantar la infraestructura de la Autoridad Eléctrica. Aquí nadie está discutiendo el asunto, y el país y los gremios y el pueblo en general, nadie está en contra de una APP. Es el tipo de APP que se entregó y el tipo de contrato que se trae a la mesa y que se firmó, y a la fecha de hoy tenemos un resultado de más de 100 millones de dólares que se han pagado para evitar precisamente lo que está viviendo Puerto Rico en estos 8 días de administración de Luma. Y lo que se traía a colación era precisamente de qué podía pasar y por qué se pagaron en más de 2 meses más de 100 millones de dólares para evitar precisamente esto, que era conocer la operación, cómo trabajaba el sistema en Puerto Rico, cómo yo iba a administrar el sistema y que yo facturé entonces en estos 2 meses concernientes para evitar lo que está viviendo el país. Y no ha habido una sola persona que no haya conocido el contrato y lo haya discutido, que haya precisamente hablado de que el contrato se debe de enmendar y discutir por los activos que representa la autoridad y dónde estamos en una época de huracanes. Y yo quiero traerle un punto porque William hace mención precisamente de la persona que se acerca al gobierno a través del sistema federal para discutir cómo se iba a trabajar ese convenio, sin recordar el gobernador de la ciudad de Nueva York, New Jersey, que entró, que fue la primera persona que vino aquí a discutir en aquel contrato de cerca de 27 mil dólares mensuales, de cómo se iba a trabajar todo lo concerniente a lo que tenemos ahora de frente, que es el consorcio Luma. La realidad es
que el gobierno federal le asigna a Puerto Rico esa cantidad de dinero, de esta cantidad de billones de dólares para levantar un sistema. Y la pregunta que es si en 8 días de lo que hemos visto de administración, ¿tendrá Luma realmente la capacidad, el conocimiento para poder administrar esa cantidad de dinero? O de aquí a 3 años decimos Luma falló y perdimos más de 4 o 5 billones de dólares del gobierno federal que le asignó a Puerto Rico, que por consiguiente traería nuevamente la desconfianza de los fondos federales a Puerto Rico, que lo vimos en diferentes proyectos. Y ahora que se nos dio una oportunidad del gobierno federal, que empezó a través de FEMA a flexibilizar las guías para poder desembolsar más de 40 billones de dólares, ¿cuál va a ser el resultado de lo que tenemos de frente nosotros con lo que envuelve esto? De hecho, alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista han levantado preocupación, han expresado públicamente no el problema que tienen en estos 8 días, han dicho públicamente lo que se espera y que se puede enmendar del contrato, y decir que todos los sectores han levantado un análisis de lo que envuelve este contrato y que no se haya evaluado una sola página que se pudiera enmendar o corregir en pro y beneficio. Yo creo que según se dio con otras APP en Puerto Rico, que ya que estaban prácticamente los contratos finales, se trajeron a la mesa, se discutieron y se hicieron enmiendas, pues Luma no podía hacer la excepción, porque tenemos el activo más grande del país en estos momentos en las manos, tenemos la asignación millonaria más grande en su historia para levantar lo que fuera la Autoridad de Fuentes Fluviales, hoy la Autoridad de Energía Eléctrica, donde bien menciona William un punto bien importante, porque no se privatizó la autoridad, se privatizó la atención a una parte de la autoridad donde hay unos requerimientos federales para poder proceder con el desembolso. El asunto es qué vamos a hacer, qué regulaciones tenemos, qué herramientas en la mano tenemos, además de una junta, fuera de la Junta de Supervisión Fiscal, una Junta de Energía, para poder fiscalizar realmente ese contrato cuando hemos estado corriendo unas vistas públicas, y todo lo que escuchamos de la otra parte es que sí, que se van a discutir unas enmiendas, que hay unas proposiciones levantadas de frente, y lo tenemos que recordar cuando Luma entra, dice públicamente de que tienen que evaluar el asunto de las interrupciones para cambiar esas métricas. Por lo tanto, si estamos senador, de cambiar, no se me va, senador, no se me retire, que tengo que hacer una pausa obligatoria y regreso contigo. Estamos aquí en el panel Juntos pero no revueltos con los senadores William Villafañe y Ramón Ruiz. Regresamos. Estamos en el panel de análisis político con los senadores William Villafañe y Ramón Ruiz. Y él estaba en el uso de la palabra, estábamos hablando del contrato de Luma y también estaba el tema pendiente sobre el estatus. Así que adelante, senador. Sí, te decía ahorita, referente al contrato de Luma, esto es un asunto de que cuando se dieron las otras APP, de igual manera, ese personal técnico se quedaron en esas alianzas. No obstante, la Autoridad de Energía Eléctrica, ese personal clave que conoce el sistema, que es un sistema bien complejo, el sistema de nuestro país, pues lamentablemente de ese personal se dispuso, y en la APP no se trajo a colación en la discusión y análisis de la posibilidad de mantener esa empleomanía técnica para evitar precisamente lo que tenemos. Estamos hablando de cerca de unos 300 celadores que pasaron a formar parte del consorcio Luma. No obstante, otros no pasaron a formar parte de ellos, y siendo un sistema tan y tan complejo y de tanto avance de conocimiento y experiencia, pues esa área no se reclutó. Por consiguiente, todavía hay una oportunidad real de que podamos sentarnos, y si el gobernador dice vamos a discutirlo, lo traemos a colación. El licenciado Avilés en 2 o 3 ocasiones empezó en vistas públicas que habían asuntos que se podían discutir en el contrato, que se podían traer a colación, que se podían mejorar, y no pasó. Se creó un comité para evaluar ese contrato por parte del señor gobernador, que en las vistas públicas que corrió la Comisión de Energía del Senado, se trajo a discusión por se me olvidó el apellido de Frank, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, trajo a colación que él era parte integral de ese comité. Y entonces veíamos el asunto de una posibilidad y una Efrén Paredes, que se podía traer a mecanismo de la discusión y análisis, y no pasó así. Por lo tanto, todavía tenemos un gran tramo que recorrer. Hay un contrato a 15 años, hay que evaluar la posibilidad de enmendar el mismo y cuán efecto puede hacer. Entonces,
¿qué alternativa nos quedaría a nosotros? Que la Cámara y el Senado buscaran los votos concernientes a ambos cuerpos sin mirar colores políticos para ir por encima del gobernador exigiendo una cancelación, o un análisis que podamos traer todo lo concerniente, evitar las confrontaciones que día a día siguen creciendo y tomando más fuerza en el país, no buscando lo que pasó en un verano, sino buscando una alternativa real, de que el país está consciente de que hay que mejorar su sistema energético, el país está consciente de que el sistema tiene que cambiar. El propio sindicato UTIEL trajo un momento dado de que ellos entienden que hay que transformar la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues si todos los sectores están de acuerdo, pues vamos entonces a abrir el análisis y el contrato, vamos a buscar qué tenemos que mejorar, porque los chavos no están debajo de una mesa que yo los pueda patear. Nos dieron una oportunidad, ¿y cómo la vamos a enfrentar? Mira lo que hemos discutido en estos días, el asunto con los jefes de agencias a través de la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado, discutiendo el presupuesto de las agencias, y ninguno ha mencionado cómo van a absorber a partir del 1 de julio la nómina que pasó a diferentes agencias del gobierno, que eran esa plantilla de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué estamos mirando? Le decía yo al compañero Juan Zaragoza en estos días, y al compañero Jesús Santa, que está mirando las agencias que puede ser la partida que tendrían por servicios profesionales, la que vayan a utilizar para poder absorber la nómina de esos empleados que pasaron a diferentes agencias del gobierno, donde se traen sus salarios, y ese salario hay que honrarlo, porque la carta que se emite en un momento dado de la autoridad de la Oficina de Recursos Humanos del gobierno establece que el salario no se va a tocar. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué hicimos? Creamos entonces una estructura donde movimos a los empleados de una agencia a otra, pero se quedó un presupuesto operacional para que Luma sea el que lo administre y trabaje con el presupuesto que estaba asignado a la Autoridad de Energía Eléctrica referente a lo que es los gastos administrativos nómina. No fue transferido a otras agencias, por lo tanto, siendo una corporación pública no puede haber la transferencia, pero sí tiene un problema real a las diferentes agencias del gobierno, donde absorben una empleomanía, donde no está presupuestada, y lo digo que soy miembro de la Comisión de Hacienda y hemos estado discutiendo el presupuesto con los diferentes jefes de agencia, no está en el presupuesto de cada una de ellas absorber esa nómina, y lo tienen que hacer naturalmente a través de lo que es los servicios profesionales, sin tomar en consideración que hay otra partida que está discutida, que fue una ley que se aprobó bajo la pasada administración, que fue la ley 80, que es lo que se estableció para que unos empleados se pudieran acoger al sistema de retiro bajo la ley 1 y la ley 447, que se quiero traer, que no se tomaron las medidas concernientes en cuanto al presupuesto y nómina por cada agencia de gobierno, porque como se le había dado a los empleados un espacio que se transfirieran de una agencia a otra, pero sí los 30 días antes de un contrato que entró el 1 de junio, precisamente estableciendo un mes de cómo se iba a trabajar, que entendíamos nosotros, de cómo se iba a trabajar con esa nómina, con esos gastos adicionales que ha de tener cada agencia del gobierno de las cuales recibieron esos empleados públicos, y a la fecha de hoy nadie conoce, ni Omar Marrero, ni la Oficina de Gerencia de Presupuesto, ni el propio secretario de Hacienda, de dónde va a salir esa partida de más de 175 millones de dólares para resolver esa nómina de los empleados públicos que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por lo tanto, no podemos hablar de que vamos a hacer si realmente no podemos estar improvisando. Que el país tiene que echar hacia adelante, tiene que haber una planificación. Vamos a ver, precisamente en esta línea voy con William Villafañe. Hoy vi que tanto los líderes legislativos del PNP y Pierluisi delinean una estrategia ante el tranque en el gobierno compartido y que no se ha podido aprobar ni una sola medida de administración y quedan 54 nombramientos sin confirmar. Así las cosas, por un lado está el Partido Popular Democrático diciendo que está dispuesto a pasarle por encima al veto del gobernador para resolver esta situación con el contrato de Luma y con los empleados, unionados, UTIER o no UTIER. Y entonces está la otra situación de ustedes pidiendo sentarse a negociar por el tranque que hay con los proyectos. William Villafañe. Bueno, yo espero que entre esta semana y la siguiente se aprueben, qué sé yo, por lo menos alrededor de 20 de esos nombramientos que están, porque ya tenemos muchos, ¿verdad?, que han pasado el sedazo de
de vista. Incluso tenemos ya cerca de 8 informes votados favorablemente, pero que todavía no han bajado al pleno de la sesión. La comisión, ¿verdad?, ha estado trabajando durante estos días y estas semanas de manera constante, ¿verdad?, atendiendo esos nombramientos pendientes. Lo que pasa es que se comenzó tarde durante la sesión. Comenzamos ya para finales de marzo y eso pues ha demorado y ha retrasado esta lista de nombramientos. Muchos de estos nombramientos no tienen ni siquiera que ir a vista pública porque son nombramientos de jueces, fiscales, procuradores, miembros de junta. Esos no son nombramientos que son necesarios llevarlos a vista pública, sino que se pueden atender en el expediente, ¿verdad? Los que más preocupan son los jefes de agencia. Sí, claro. Y algunos entonces jueces, ¿no? Claro, y entonces ya parte de esos jefes de agencia, algunos ya han recibido su vista, algunos ya tienen incluso informe, otros están esperando por que se produzca el informe y se vote sobre ello. Así que si nos lo proponemos, y yo estoy dispuesto a ello, podemos sacar todos los nombramientos para los que tengamos los votos suficientes antes del final de la sesión, y eso debería ser lo idóneo, ¿verdad?, para el bienestar de Puerto Rico, no de PNP o Popular o de ningún partido en específico, sino para brindarle, ¿verdad?, estabilidad operacional al gobierno de Puerto Rico. En el caso de las medidas legislativas, creo que ha llegado el momento de que se dé el diálogo, de que se dé la comunicación, de que se sienten a ver la gama de medidas, tanto de administración como de las que han sido aprobadas y se planifican aprobar por el Senado y la Cámara, para encontrar unos puntos de consenso y identificar aquellas medidas que van a recibir el aval del Ejecutivo y que tienen el aval de los cuerpos, y concentrarse en ella en las próximas 3 semanas, que es lo que queda. Y en la medida que hagamos eso, pues durante el mes de julio, muy probablemente tengamos a una fortaleza aprobando legislación, aprobando proyectos de ley, resoluciones conjuntas, etcétera. Con respecto al presupuesto, yo no tengo muchas esperanzas. Lo que planteaba Ramoncito es muy correcto. El presupuesto que presentó la Junta pues no contempla aún los fondos específicos para subvencionar a aquellos empleados que pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a otras agencias del Ejecutivo. Durante este mes de junio están bajo un destaque en estas agencias, pero la realidad es que la Junta de Supervisión Fiscal va a tener que identificarlo. ¿Qué sucede? No lo hizo en aquel entonces porque pues ciertamente en ese momento no había certeza de cuántos iban a ser ni en qué agencias iban a estar. Ahora sí lo hay. Ahora, ¿qué provoca esto? Esto provoca una dificultad gigante al proceso que se pretendía llevar desde la Asamblea Legislativa para la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque entonces, si hay unas insuficiencias en unas áreas, pues ¿cómo entonces se va a cubrir esas insuficiencias más cubrir las insuficiencias de estas asignaciones para las agencias que van a recibir, que están recibiendo estos empleados? La Junta es la que lo sabe, la Junta sabe los fondos que tiene. No te maravilles cuando tú veas que a final de cuentas se aprueba el presupuesto de la Junta y que durante el pasar del año la Junta entonces esté haciendo las asignaciones y reasignaciones y reprogramaciones para cubrir todas estas insuficiencias, porque es lo que ha venido haciendo por los pasados 4 años. Es su manera de mantener control no solamente sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico, sino sobre las decisiones importantes que se toman en el gobierno de Puerto Rico, incluyendo la Asamblea Legislativa, a la que también la está estrangulando mediante una reducción presupuestaria. ¿Para qué? Para obligarles que durante el año vayan a pedirles de rodillas con las manos abiertas que le dé dinero. Vamos con el senador Ramón Ruiz. Adelante.
Yo te tengo que decir que cuando se discuten las cosas con análisis y seriedad, como acaba de mencionar William, hay un punto bien importante, y William ha estado participando con nosotros en la comisión de nombramiento activamente, y lo acaba de bien mencionar el presidente de la comisión de nombramiento, el presidente del Senado, José Luis Dalmau. En estos días han recogido cerca de 8 a 10 informes positivos para ser discutidos y bajen al Consejo de Consentimiento del Senado. No obstante, todo lo que tiene que ver con el gabinete constitucional ya se corrió y queda una cantidad de miembros de junta de gobierno que realmente simplemente es pedir una información que cumplan con los requerimientos y bajar la aprobación del mismo. Pero se trae un punto bien importante en este análisis, porque esos miembros en un momento dado que se fueron a discutir, que pasaron a la comisión de nombramiento y se discutieron en vista pública, no era simplemente de una vista pública pro forma de 15 o 20 minutos, sino era una vista pública que muchas se tomaron 3 y 4 horas, porque estaban, cada uno de los integrantes de la comisión de gobierno quería conocer de nombramiento, quería conocer públicamente cuál era el plan de trabajo, qué querían hacer, cómo iban a transformar y cómo iban a hacer más costo efectivo las agencias del gobierno ante el asunto de la reducción de nómina que existe en el gobierno de Puerto Rico, ante el asunto de que los salarios no son competitivos para que el pueblo mire, la clase profesional mire al gobierno como un sistema de empleo. Y una de las cosas que precisamente se traía en cada una de las vistas públicas con los diferentes nominados era conocer cuál era su plan a seguir, a trazar, y no tener un secretario que fuera más de lo mismo y simplemente viniera a administrar una agencia sin buscar cuán costo efectivo podía ser la agencia de gobierno. De hecho, uno de los asuntos que ha traído la privatización es que la gente reclama que mejoren los servicios de las agencias y dicen, mira, en manos del gobierno es un caos, un fracaso, pues vamos a traer entonces el ente de privatizar para hacer más costo efectivo. Y una de las cosas que se plantearon siempre en las vistas públicas era que se presentara ese plan de desarrollo, de atención y de mejoras de servicios de cada uno de los nominados a diferentes puestos del gobierno, y fue lo que se trajo a un momento dado, sacando precisamente esos miembros del gabinete constitucional que todos han sido aprobados, y que ahora estamos en una segunda jerarquía de esa cantidad de nombramientos que mueven un área específica y que ayudan. Por ejemplo, ya vimos el nombramiento de Manuel Sidre, hoy vimos un nombramiento que era sumamente importante, que era parte del movimiento del gabinete constitucional, que era el director ejecutivo de turismo, de lo cual lo vimos hoy, lo analizamos, y ya entiendo que los próximos días estará bajando ese informe referente al nominado a turismo. ¿Y de qué estamos hablando? No se trata de llevar las cosas a la ligera, porque bien mencionaba William, tenemos 2 semanas para que todos esos nombramientos puedan bajar a discusión, así sea la sesión se puede extender hasta después de las 6 de la tarde. Por consiguiente, lo que tiene que ver con las medidas de administración, llegaron un bloque de medidas de administración cuando el gobernador Cervillo en el primer mensaje al país apenas habían radicado unas 5 medidas de administración. Luego bajó otro segundo bloque, que estamos hablando de unas 16 a 18 medidas de administración, de las cuales ya muchas de ellas tienen informes, otras se han hecho proyectos sustitutivos, otras se han hecho proyectos de enmienda, otras se están discutiendo porque tenemos compañeros legisladores de mayoría y de minoría. Pero hay ambiente para aprobar algunas de esos proyectos de ley, ¿o está todo en negativo? No, hay ambiente para aprobarlo. Han venido ponencias de las agencias de gobierno, e incluso hay algunas que lo tengo que decir, han venido proyectos de gobierno donde los propios jefes de agencia han venido en contra del proyecto de administración, y hemos buscado proyectos sustitutos a ellos, y le tengo que decir que ha chocado con la realidad, porque uno dice, oye, este proyecto vino de administración, se supone que el jefe de agencia haya sido consultado cuando se radicó el proyecto de administración, y lo que en estos días estamos viendo una cantidad de proyectos que están bajando en calendario, donde ya no son 3 y 4 proyectos. En esta sesión pasada se atendieron 18 medidas en el Senado de Puerto Rico en un solo calendario. O sea, va cambiando el espacio según van entregando ponencias, porque al principio surgió un mecanismo que solicitamos memoriales y no llegaban los memoriales de los jefes de agencia. Y sería irresponsable descargar una medida si se pidieron los memoriales por primera o segunda ocasión y no llegaron. Pues lo que buscamos precisamente es que una pieza legislativa tenga las enmiendas concernientes para crear legislación que sea de efecto y pueda resolver el problema. Y hay el ambiente para bajar medidas de administración, están en discusión. Yo he visto más de 5 medidas de administración
que llegaron a la Comisión de Gobierno, y de ellas 3 tienen informes ya, y 2 están en el análisis porque compañeros de la delegación del PNP radicaron proyectos similares, de los cuales estamos discutiendo con ellos para ver a cuál le vamos a dar paso. Y ahí está algo bien importante, y yo sé que William y nosotros le hemos hablado por la amistad y el respeto que me une con William, igual con Tomás, del asunto de evaluar la disponibilidad del contrato de Luma, y yo estoy seguro que a la hora de la verdad, los 27 senadores que componemos el Senado de Puerto Rico y los 51 representantes, si tenemos que buscar todo lo efectivo, por lo cual el pueblo votó por nosotros, para echar hacia adelante la economía y la seguridad, lo que envuelve precisamente unos servicios esenciales, que es la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto al servicio de energía, trabajaremos lo que sea, porque yo estoy seguro que hay una puerta abierta para discutir todos los pormenores importantes de que nosotros podamos echar hacia adelante el país, porque en esto no se trata de que si el gobernador es PNP, si la Cámara es popular o el Senado es popular o las otras delegaciones. Aquí lo importante es que echemos hacia adelante el país que nos está mirando y que les dejó demostrado en las elecciones pasadas que no están votando por partidos políticos, sino por alternativas reales, que sean legisladores comprometidos y un gobierno comprometido con echar hacia adelante un país. No me queda mucho tiempo, pero un comentario final de ambos, y es que precisamente mencionaste a Manuel Sidre, el designado secretario de Desarrollo Económico y Comercio, comentó hoy que el acuerdo propuesto del G7 para establecer una tasa mínima global del 15% de empresas multinacionales, él entiende y evidencia la necesidad de que Puerto Rico dirija sus esfuerzos a mejorar la calidad de su talento humano y la infraestructura, y entiende que hay de hecho conversaciones y hay reuniones en Washington para avanzar la agenda de la isla como plaza de negocio. Así que me gustaría un comentario de ustedes, cómo visualizan esto. Rapidito, vamos con William Villafañe. Bueno, la realidad es que este acuerdo es con respecto a la tributación de los países que se involucran. Estados Unidos se estaría involucrando en ellos. Si Estados Unidos entonces decide que va a aplicar esa tributación a las corporaciones y a las personas que residen en Puerto Rico, pues entiéndase las corporaciones foráneas y a los de Ley 2022 en particular, y a todo ciudadano, pues entonces estaría aplicando la regla del taxation without representation. Y esas fueron las reglas que dieron base a la Revolución Americana, de las 13 colonias. Entonces, tendría que resolver el estatus político de Puerto Rico. Eso es fundamental para ellos. No hay de otra. Y volvemos al tema que a algunos no les gusta. Bueno, y Ramón Ruiz, su comentario para cerrar con usted. Adelante. Yo lo que te tengo que decir es que el Congreso tiene la facultad y tiene el poder referente a lo que Manuel Sidre hablaba hoy, lo que menciona William Villafañe, a lo que fue la transformación económica y el desarrollo industrial en Estados Unidos. Y Puerto Rico nuevamente tiene una oportunidad a la caja de bateo, de que en esta ocasión yo estoy seguro que el Congreso va a trabajar en legislación sin cambiar el estatus, porque lo hizo en un momento dado, dándole el beneficio de las empresas 936, lo ha hecho con las foráneas que quedan, y nos permitió el Tesoro Federal esa disposición de ese 4% con las foráneas, y de igual manera lo están mirando. Acuérdate que Puerto Rico tiene un punto bien importante, y es la capacidad que tiene de desarrollo económico a través que la tuvo un momento dado con el estatus, y que por jugar a la política a nivel del Congreso se trabajaron unos cambios en el Código de Rentas Internas y le coartó a Puerto Rico un derecho. Yo creo que ahora hay una oportunidad real, y escuchando a Manolo Sidre y la disposición que tenemos a nivel federal, Puerto Rico tiene una nueva esperanza de levantar una nueva estructura económica, y yo creo que en 1 año y medio estaremos hablando que se pudo lograr si el presidente Biden y el Congreso de Estados Unidos tienen que lo que tengan que hacer con Puerto Rico, sin hablar del asunto del estatus, porque antes de esto estuvo ahí, tuvimos un desarrollo económico, lo logramos, y por mala pata, por jugar a la política, entregamos un modelo económico que fue efectivo para el país. Bueno, y para cerrar, es interesante, yo creo que el estatus está por ahí en issue, porque algunos dicen, bueno, si nos dan paridad en fondos, en el SSI, en diferentes proyectos y todo esto del comercio,
pues entonces la estadidad te puede llegar por el otro lado. Bueno, si ya le dimos todo eso, pues que ahora paguen contribuciones y le damos la estadidad completa. Así que hay algunos que dicen que no, que esto es de Lela y que Lela es lo mejor de dos mundos y que está todo bien. Bueno, seguimos hablando de esto, no te preocupes, que este tema está bueno. Gracias a ambos, Ramón Ruiz. Muchas bendiciones, Willy. Cuídate, Ramoncito. Igual a y gracias a William Villafañe por el Partido Nuevo Progresista. Nos fuimos. Será hasta mañana, amigos, en otra edición de Directo al Punto.